Jóvenes, buenas. En este video les voy a explicar la velocidad del sonido en el aire y vamos a ver en la tabla la velocidad del sonido en otros medios. Recordemos que el sonido es una onda mecánica de carácter longitudinal que obedece los fenómenos de reflexión, refracción, interferencia, difracción, pero no polarización por ser de onda de carácter longitudinal. La velocidad del sonido en el aire, como se observa acá en esta gráfica, estos son unos datos tomados de una tabla que está en internet para la velocidad del sonido en el aire en función de la temperatura. Fíjense que aquí nosotros tenemos para 0 grados centígrados un valor aproximadamente de 331 metros por segundo. Y a medida que va aumentando la temperatura, la velocidad del sonido en el aire va aumentando, porque el aire al aumentar la temperatura puede moverse más fácilmente las moléculas de aire por ese aumento de temperatura en ellas, y entonces la propagación de la velocidad de las ondas sonoras en el aire va a ser mucho mayor. Entonces, teniendo en cuenta que acá es aproximadamente un valor de 331, la fórmula que se cumple para la velocidad del sonido en el aire es la siguiente. La velocidad es igual a 331 metros por segundo, que es el intercepto, más 0.6 metros segundo grados centígrados por la temperatura medida en grados centígrados. Esta es la ecuación que cumple la velocidad del sonido en el aire en función de la temperatura. Hagamos una prueba. Veamos, por ejemplo, a 20 grados centígrados. Si la temperatura es de 20 grados centígrados, calculemos la velocidad del sonido en el aire. Sería 331 metros por segundo más 0.6 metros segundo grado centígrado por la temperatura, que es de 20 grados centígrados con grados centígrados se va a cancelar. La velocidad va a ser igual a 331 metros por segundo más 0,6 por 20 nos da 12 metros por segundo, y entonces la velocidad del sonido es 331 más 12, 343 metros por segundo, aproximadamente los 340 que ellos están diciendo acá en esta tabla. Este valor de acá es 331. Este valor que leemos acá, porque aquí es el que está para 0 grados centígrados. Entonces, fíjese que a mayor temperatura, mayor velocidad del sonido en el aire. En otros medios, como por decirle algo, aquí en el agua, a 25 grados centígrados, es de 1493 metros por segundo. Ya en agua de mar es de 1533. Claro, están más compactas las moléculas en los líquidos que en los gases, y entonces la transmisión de las ondas sonoras es mucho más rápida donde estén más compactas las moléculas. Fíjense, por ejemplo, en un sólido, por decir algo como plomo, que es un metal, 1322. Para el cobre, 3560. Para el aluminio, 5100, y miren, en el hierro 5130 metros por segundo. Es decir, las moléculas en estos materiales se mueven mucho más rápido que en un medio como el aire, que es solamente de 340 metros por segundo, lo que se conoce en física como Mach. La velocidad más. Veamos ahora un simulador aquí del BASCAT, donde nos muestra aquí a una persona, y aquí es una nube, y vamos a producir, esa persona se encuentra a una distancia de 1020 metros con una velocidad en el aire aproximada, siempre en física se aproxima a los 340 metros por segundo. Pues ya sabemos que la velocidad depende de la temperatura, pero entonces es una aproximación de trabajar la velocidad del sonido como una constante de 340 metros por segundo. Entonces vamos a escuchar el sonido cuando cae el rayo cae en este sector. Ahorita lo vamos a volver a hacer y lo vamos a escuchar. Tarda un determinado tiempo en llegar. Miren que aquí nos dice que como la velocidad del sonido en el aire es constante, entonces es 340, y vamos a cronometrar el tiempo que entre que caiga el rayo y se escuche el trueno.
Entonces, como el tiempo que tarda es de 3 segundos, si yo multiplico 340 metros por segundo por 3, me da 1020 metros. Entonces, la persona se encuentra a 1020 metros. Entonces, una persona a 1020 metros para escuchar tardaría 3 segundos en llegar la onda sonora. Miren, repitámoslo. Se produce el rayo y se escucha el trueno, porque es una onda sonora que se propaga en un medio como el aire a esa velocidad de 340 metros por segundo. Recuerden que entonces el sonido es una onda mecánica de carácter longitudinal y que se propaga en el aire aproximadamente a 340 metros por segundo, pero que depende de la temperatura, y que en los otros medios pues esta velocidad va a aumentar dependiendo de la compacticidad que tenga el medio en el cual se está propagando el sonido. Bueno, jóvenes, espero que el video sea de la utilidad para entender lo de la velocidad del sonido en función de la temperatura y de otros medios. Un feliz día.